Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de A Fondo del año 2014. Les damos las gracias por estar siempre pendientes de este espacio que ha sido diseñado exclusivamente para abordar los temas del país desde la óptica, la perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que contamos con importantes invitados. Gracias por acompañarnos. UTV presenta A Fondo. Nuevamente el pueblo hondureño ha sido sorprendido con un paquetazo del actual gobierno, el cual no solamente viene a encarecer los productos de la canasta básica, sino también a incrementar el impuesto sobre la venta y otros impuestos que le son aplicados, así como al combustible, las llamadas telefónicas, a televisión por cable y también a otros sectores de la economía nacional. Es por esto que les presentamos a continuación una nota en la cual usted se puede documentar un poco más del tema que abordaremos en esta ocasión. El pueblo hondureño fue recibido por parte del gobierno de la República con un paquete de medidas fiscales que vienen a empeorar aún más la ya difícil situación por la que pasa la mayoría, con el propósito de obtener entre 4.500 a 12.500 millones de lempiras más para solventarle los problemas al gobierno entrante, como lo señalaron miembros del Partido Nacional. Nos parece un aumento desmedido. En vista que el proyecto de ley contempla alrededor de 72 productos. A falta de esto no se ha consensuado con sociedad civil para saber si realmente estos 72 productos son suficientes, ¿no?, para satisfacer el consumo de la canasta básica, ¿no? Además, como observatorio se propone revisar realmente la composición de esta canasta básica. La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, como la titularon los artífices de este paquetazo, encierra, entre otras cosas, un aumento del 12 al 15% al impuesto sobre la venta, a los combustibles, a las llamadas telefónicas, a la televisión por cable y a la energía eléctrica, entre otros. Recordémonos que primero fue del 7 al 12% que se incrementó el impuesto sobre ventas y ahora es del 12 al 15%. Y en todo momento ha sido por una situación fiscal inmanejable por parte del gobierno. El problema real en Honduras es el tema de el clientelismo político, la visión, diría yo, patrimonialista del Estado, en la que los políticos han convertido al Estado en un botín del que han logrado amasar cuantiosas fortunas que finalmente son pagadas por el pueblo hondureño a través de estos paquetazos. Con esta ley quedan derogadas las exoneraciones y franquicias aduaneras a la importación de mercancías con dispensas. Además, se crea una contribución especial del 3% sobre las ventas netas de bienes de servicios realizadas por personas naturales o jurídicas en el mercado nacional, según el artículo 13 de la mencionada ley. Si uno intuye, lo que puede ocurrir es que el gobierno está buscando finalmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En gran medida la crisis fiscal está originada, por eso que le decía, por ese problema estructural, pero también porque no tenemos acuerdo con el fondo. La falta de un acuerdo con el Fondo Monetario significó para el gobierno de Pepe Lobo que no hubo apoyo presupuestario por parte de la cooperación internacional. Estas medidas fiscales pueden conducir a que el fondo acepte firmar una nueva carta de intenciones y con ello entonces fluya el dinero de la cooperación internacional. Además, se derogó el artículo 464 del Código del Trabajo, el cual exoneraba de pagar impuestos nacionales y municipales a las organizaciones sociales. Bien, para abordar y profundizar un poco más en este tema, que es más conocido por el pueblo hondureño como paquetazo, tenemos a distinguidos invitados. Vamos a comenzar con la dama que nos acompaña, Gloria. Gracias por estar siempre. Ella es Gloria Pérez, del Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco esta oportunidad, ¿verdad?, para por lo menos dar a conocer pues el sentir y pensar y las necesidades que tiene el pueblo hondureño. Así es. También nos acompaña como analista económico don Fernando García. Don Fernando, gracias por acompañarnos también. Mucho gusto, muy amable. Gracias. Me alegra mucho estar aquí con la amiga y compañera de luchas y con el colega y amigo. Así es. También don Luis Guifarro, quien es jefe de la carrera de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Así es.
Bueno, vamos a comenzar con Gloria. ¿Cuál es su opinión de este paquetazo, Gloria? Bueno, la verdad es que nos sentimos muy preocupados, ¿verdad? Bastante preocupados por este paquetazo, ¿verdad? Que lleva una serie de medidas que a la larga a quien van a afectar es al pueblo hondureño y especialmente a los más pobres. Porque imagínese usted, ahí hay 72 productos, pero la mayoría de los productos son frutas y verduras, ¿verdad? Las frutas y verduras, pues no vamos a esperar que un campesino que vea con un costalito de repollo, de zanahoria o de papa y me lo quiere vender a mí, pues ya se sabe que no va a pagar, ¿verdad? Entonces no tiene por qué estar en ese listado, ¿verdad? Entonces, y ahí pues no están otros productos, nos están vedando de comprar, ¿verdad? Lo que más podemos tener acceso a nosotros en cuanto a las carnes, por ejemplo, las vísceras de res, las vísceras de cerdo, porque en el cerdo solo la costilla, imagínense, nos exoneraron. De la res, pues también solo la costilla y el tajo, creo, y lo demás, todas las vísceras van a pagar impuestos. El pollo, pues el pollo sí lo pusieron ahí, ¿verdad?, con los menudos, pero la mayoría de los productos, las pastas, por ejemplo, las salsas de tomate, fíjate que en los lácteos, por ejemplo, solo está el queso fresco, ahí no está el quesillo, pues está la mantequilla, pero hace falta un sinnúmero de productos. Nosotros como Codeco el año pasado hicimos una intervención, ¿verdad?, cuando miramos que estaba empezando a analizar lo que son las exoneraciones, ¿verdad? Sabemos que las exoneraciones han hecho bastante daño a este país, ¿verdad?, que no se han recaudado fondos de muchos artículos. Aquí se ha hablado inclusive que no han pagado hasta por traer, no sé si es un decir de jocoso, ¿verdad?, aviones, helicópteros, barcos y todo eso, pero sí hasta joyas, muchas personas, ¿verdad?, o empresas han traído muchos artículos, muchos productos que no han pagado y que son cuantiosos, ¿verdad?, y que no han pagado ese impuesto. Para nosotros está muy bien, ¿verdad?, que se revisara esas exoneraciones, pero de inmediato intervenimos, ¿verdad?, y llevamos un listado a la Comisión de Exoneraciones, un listado de productos y algunos artículos también, ¿verdad?, como es algunos artículos de educación, algunos artículos de salud, para que, incluyendo también el cemento, ¿verdad?, para que no se nos siguiera vedando el derecho a vivienda digna, que es un derecho constitucional. Entonces se nos prometió, inclusive en el Congreso, ¿verdad?, que este listado se iba a respetar en alrededor de 207 productos. Bueno, a lo último que llegamos dijeron son 195, 93 por ahí, ¿verdad?, que ya están consensuados, doña Gloria, me dijeron, y eso es lo que va a quedar. Pero fue una sorpresa para nosotros, ¿verdad?, cuando ya nos dijeron que en este paquetazo pues ya nos habían quitado todos estos productos y habían dejado algunos 10 productos de los alimentos, ¿verdad?, y lo demás frutas y verduras. Esto sin duda alguna viene a perjudicar a la clase media, clase pobre en el país, que obviamente la clase media, como quien dice, ya está desapareciendo por completo, ¿no, Fernando? Indiscutiblemente, el presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral fue muy claro y categórico: voy a hacer lo que tenga que hacer, y eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que lo está haciendo desde antes de tomar posesión, con un Congreso que él controla, con una medida que es ilegal, ilegítima, injusta e inequitativa, afectando, como usted muy bien lo señala, principalmente a la clase media y a la mayoría del pueblo hondureño que se encuentra en situación de pobreza o de pobreza extrema. Y por consiguiente, indiscutiblemente, que va a provocar una serie de daños significativos al país, tanto en inestabilidad como en ingobernabilidad. El impuesto sobre ventas aplicado en algunos casos, que se convierte en un impuesto de 15%, porque antes estaban exonerados algunos de los productos, significa indiscutiblemente un impacto claro sobre la energía y el transporte. Y esta, a su vez, repercute en la producción de bienes y servicios de todo tipo. El incremento al combustible, a la vez, tiene consecuencias sobre lo mismo, sobre la energía y el transporte, y por consiguiente también sobre los bienes y servicios. Por consiguiente, vemos que se va convirtiendo en una maraña que ataca a la población del país. Pero además, el problema no solamente es que se adopten esas decisiones, sino que no se adoptan en un contexto integral de la política pública del Estado, sino que se toma la política tributaria
y fiscal como que si fuera la política del Estado, la única y la principal, viendo, como se decía anteriormente, que lo que preocupa entonces es las finanzas del gobierno y no el Estado, no la nación, no la población, que es el elemento fundamental del Estado-nación. Y vemos así que no se toca cuál va a ser el destino de esos recursos, pudiendo presumir uno, considerando que va a ser para disminuir el déficit, para pagar un poco de deuda interna, pero no realmente para reactivar la producción y particularmente la micro y pequeña empresa y la economía del autoempleo y las empresas de economía social y solidaria. Y por otra parte, no se toca prácticamente para nada el tema del contrabando y de la corrupción. 50.000 millones son los cálculos de que que se utilizan indebidamente por la corrupción. Con eso perfectamente podrían cubrir los 12.000, los 15.000, los 20.000 millones que se pudieran captar por todo este conjunto de conceptos tributarios que se aplicaron con este paquetazo. Don Luis, ¿qué puntos, o mejor dicho, de todo este decreto, de todo este paquetazo, cuáles considera usted que son los puntos más sensibles, los que afectan de manera más directa a la población? Mire, es que primero el mayor impacto que tiene, pero antes de eso me gustaría retomar lo que dijo el licenciado Fernando, de que en efecto el problema es de que estos impuestos, al gravar los energéticos, tiran, lo que llama, o sea, van a arrastrar todo el sistema de precios en la economía. Es un efecto dominó. Entonces, el problema que podemos tener en la economía, en la macroeconomía se entiende como un problema de recesión con inflación, un problema de estanflación. Y eso entonces, ya vamos a pasar cómo ese problema va a tener una grave incidencia en la población más desfavorecida económicamente. Por un lado, en efecto, yo siempre, incluso impartiendo, porque yo imparto la asignatura de Finanzas Públicas en la carrera de Economía, siempre he dicho que el tema no pasa porque se establezcan más impuestos. La presión tributaria en Honduras anda alrededor del 14%. ¿Sí? O sea, en eso anda. O sea, hay países como países avanzados, los nórdicos, que la presión tributaria llega al 50%. Pero el problema por aquí que tenemos aquí es como, por eso quise retomar lo que había dicho el licenciado. El tema aquí pasa por la debilidad institucional que prohija una alta evasión fiscal y eso también genera una impunidad fiscal. Y tributaria, llamémosle tributaria. ¿Por qué? Porque esa ya más o menos han considerado que son 50.000 millones los que en efecto se pierden el Estado por la cuestión de la evasión y las exoneraciones fiscales. Bueno, pero el punto es, bueno, ¿qué efectos eso va a tener en la economía? Yo me iría directamente con que el hecho de subir 3 puntos porcentuales al impuesto sobre ventas, o sea, que es un impuesto al consumo, impuesto indirecto, entonces esto lo que afecta en última instancia es a la población de menor ingreso. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la teoría económica, la población de menor ingreso es la que tiene mayor propensión marginal a consumir, o sea, consume más. Entonces, siendo que la población de menor ingreso consume más, y si usted le aumenta al consumo, o sea, al impuesto sobre venta, entonces, ¿en quién va a terminar siendo más afectado? Pues obviamente la población de menor ingreso. Ahí obviamente está las personas que tienen una base de ingreso que es el salario mínimo, como la clase media, pues. Entonces, bueno, pero el efecto que también está subyacente, que con estas medidas, al gravar los combustibles, entonces esto va a tirar de los precios en la economía, o sea, va a arrastrar a los precios. Y esto podemos desembocar en una situación complicada, porque al no generarse en el país
fuentes de empleo, o sea, no hay empleo, no hay en el gobierno anterior no se definió una política pública que fortaleciera la inversión, es decir, que incentivara la inversión o que estimulara la inversión. Entonces, obviamente, tenemos con una población de Honduras que el 70% vive sumida en la pobreza. Claro. Y entonces, al no encontrar oportunidades acá en el país de encontrar una fuente de ingreso, producto de un empleo, entonces el problema vamos a tener siempre creciente, el problema migratorio, con todos los que orden del día que tenemos ahí, que cada día nos dicen que los deportados hoy fueron tantos. Además de eso, el problema también del social, el problema social que acarrea. Recién estoy yo asesorando una tesis sobre el impacto de las remesas en esta comunidad de aquí de cercana a Tegucigalpa, donde es el diputado Marvin Ponce, la Villa San Francisco. Y el problema es que solo se analiza, bueno, cuál es el flujo de ingresos que ha tenido la población focalizada ahí, en ese lugar. El problema es que muchas veces no se analiza el efecto social que eso tiene, el desmembramiento familiar, es decir, las tragedias de muerte de personas incapacitadas porque han sufrido un desmembramiento, ¿verdad?, de un brazo o una pierna, o lo que sea, los que han logrado sobrevivir. Entonces el punto es de que en efecto con estas medidas lo que está a la vista es que va a significar un empeoramiento de las condiciones de vida de la población menos favorecida económicamente. Sí. Y además problemas, sí, es decir, macroeconómicos, por el lado de que esto va a tirar del nivel general de los precios, ¿verdad? Sí, usted hablaba, por ejemplo, de una presión tributaria de un 14% en nuestro país. En este momento por ahí anda. Y nos decía un 50% en los países nórdicos. Exactamente. La ventaja de allá es que eso es efectivo, el dinero Correcto. Que le sacan. Y aquí no. Aquí le están sacando, si bien es cierto, anda como un 14 a un 20% más o menos de esa presión tributaria, pero aquí no vemos los resultados de tanto impuesto que se paga. Vemos carencia de empleo, vemos que los productos de la canasta básica cada día son más caros, no tenemos acceso a salud, la educación cada día se pone más difícil también tener acceso. Medicamentos, exacto. Servicios públicos. Exacto, todo lo que es servicio público. Entonces, ¿dónde está ese 14% de presión tributaria que el pueblo hondureño tiene? Es más, fíjese que también, y ustedes tienen que analizarlo así, tenemos que analizarlo todos, yo veo con suma preocupación dos elementos. Uno estructural ya de 3 décadas y más, que es que tenemos una constitución de la República fundamentada en lo que se podía conocer como un modelo liberal social, de liberalismo social, en un concepto de que el Estado es un Estado benefactor, que es un Estado que debe cubrir las necesidades fundamentales de la población. Pero a partir de los 90, con el gobierno de Rafael Leonardo Calleja, se acentúa y profundiza y amplía todo otro modelo, el modelo neoliberal, que contradice totalmente lo que está establecido en la Constitución. Entonces tenemos un tema de un galimatías, de una confusión jurídica, de una contradicción jurídica insalvable. Es una contradicción antagónica. O cambiamos la legislación secundaria o cambiamos la Constitución y dejamos de decir que la población tiene esos derechos. Y entonces, ¿para qué sirve el Estado? Porque fíjese que ¿a qué nos conduce esta reflexión sobre la Constitución y la legislación secundaria, las leyes secundarias? A que la filosofía, el espíritu, la doctrina de la razón de ser del Estado casi desaparece. Y entonces pareciera que nos acercamos a los planteamientos de los comunistas anarquistas, del anarcocomunismo, que decían que la población se debería organizar y que no debería existir el Estado. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que nos dicen que es la población la que se debe organizar y que no debe existir el Estado. Ahora lo que debe existir es coalianza, el gobierno paralelo, la empresa privada transnacional y nacional mandando, gobernando y haciendo lo que considera oportuno para sus intereses, para sus beneficios, sin importar en absoluto los principios, los valores, la axiología y mucho menos, lógicamente, la Constitución y la ley, sino que lo que a ellos les interesa. Y el segundo elemento de análisis
Es más, que esté en el tapete de la mesa, aquí están los periódicos, ustedes los pueden ver todos y los hemos visto y los hemos analizado, cómo se está planteando de que se va a compactar el Estado, se va a reestructurar la administración pública, independientemente de un efecto directo que puede tener, que es el desempleo de muchísimos empleados públicos en la actualidad. Hay otro efecto muy grave, y es de que por un año mínimo vamos a tener una inestabilidad gubernamental tremenda, en base a nuevos procedimientos, nuevas funciones, nuevas competencias, nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades. Entonces, si unimos los dos temas, el de la crisis económica más esa compactación gubernamental, estamos cayendo ante las puertas de una ingobernabilidad que solamente en tengo que hacer lo que tenga que hacer o voy a hacer lo que tenga que hacer, se responde y se resuelve con una cuestión que se llama, ya con carácter constitucional supuestamente, la policía militar, penosamente. Doña Gloria, ¿la gente qué le dice a usted? Bueno, la verdad es que la gente me llama por teléfono, me aborda en las calles, ¿verdad? Inclusive algunas compañeras me llaman que vaya a sus colonias, ¿verdad? Porque están preocupadas porque dicen ellas, pues ya no vamos a comprar ni tan siquiera los productos más elementales de la alimentación, ¿verdad? Nos están hundiendo en un gran marginamiento, ¿verdad? En una gran calamidad, ¿verdad? Imagínese usted, ya mucha gente anda buscando comida en los basureros, ¿verdad? Sí. Ya mucha gente, los hospitales de psiquiátricos están llenos también, ¿verdad? Porque la gente, de tanto pensar, el pueblo es humilde, ¿verdad? Y por eso aquí en este país se hace y se deshace, pues, con las leyes, que las interpretan a su antojo, ¿verdad? Y que también no las cumplen por otro lado, ¿verdad? Y cuando las llegan a cumplir, se defienden con ellas cuando les conviene, ¿verdad? Así como también los tratados, los convenios y todo eso, ¿verdad? Solo cuando a alguien le conviene se ponen en vigencia, pero cuando al pueblo realmente le interesa, ¿verdad?, de que una ley o un convenio se ponga en vigencia, esto es para que no se cumpla, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos, ¿verdad?, como los congresos de turno han estado los diputados, a veces hasta madrugan, se desvelan, se acuestan, ni duermen, ¿verdad?, cuando van a aprobar una ley, pero que van a beneficiar a un grupito nada más, ¿verdad? Y esto va contra nuestra Constitución, porque ahí en nuestra Constitución dice que no tiene que haber privilegios, ¿verdad?, para grupos, ¿verdad?, y no que lo que tiene que imperar es el bienestar de la mayoría. Pero esto realmente no se está cumpliendo. Nosotros ya nos están quitando el derecho a tener la satisfacción de las necesidades básicas, ¿verdad? Los que, por lo menos, los que podemos tener acceso como seres humanos. Imagina el derecho a la alimentación, que es el más primordial. Ese derecho se nos está dando día a día, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, una señora me comentaba, mire, doña Gloria, ¿sabe qué hago yo? No tengo trabajo, mi hija no tiene trabajo, solo vivimos las dos con la hija de ella. Y fíjese que yo voy a pedir a las casas, dije, pataste para hacer los cocidos, y es lo que comemos, dice. Otra gente dice, mire, yo compro unos churros, les echo agua caliente, la pongo en el fuego, dice, y ya le echo desechito los churros, dije, luego que dejo que hierva. O sea, hay muchas recetas de esa que está buscando la población, y hay tanta indigencia, ¿verdad? Que mire, yo a veces lloro con las compañeras cuando ellas llegan a la oficina, cuando me abordan. Yo les digo, yo quisiera tener, pero ¿cómo? Le digo, para poderles ayudar, pero imagínense, no hay voluntad de parte de los funcionarios, de parte de los mismos diputados, porque nosotros como Codeco hemos abordado a muchos diputados, y ellos, unos siempre andan a la carrera, ahorita no tengo tiempo, o otros dicen, sí, vamos a platicar, pero no lo volvemos a ver, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho muchos documentos, ¿verdad?, propuestas para que nos hagan leyes en el Congreso, mas sin embargo es bastante difícil que entre una ley para que venga a mejorar el bienestar de la población, especialmente los más pobres, porque a los más pobres los miran como que no le puedo ni expresar, ¿verdad?, como siento yo que nos miran, especialmente los más pobres, ¿verdad?, que con $1 al día, pues imagínense, y esto está empeorando, ¿verdad? Como le digo, tanta gente buscando la manera de sobrevivir, ¿verdad? Eso es denigrante como seres humanos, ¿verdad?, lo que nos están haciendo. Así es, y lo peor de todo es que siempre nos han dicho que estos impuestos se aplican para ayudar a los más pobres, para
ayudar a programas sociales y de beneficio para todos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar vamos a seguir hablando de este tema relacionado al paquetazo de medidas fiscales. El mundo de la música, sus creadores e intérpretes a través de UTV, el canal hondureño de la cultura, los domingos a las 8 de la noche. Estamos abordando el tema del paquetazo económico aplicado al pueblo hondureño en los últimos días del mes de diciembre del año recién pasado, 2013. Vamos a ver y a escuchar las declaraciones, una entrevista que le realizamos a María Auxiliadora López del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos da puntos bien interesantes en relación a este paquete de medidas fiscales. El paquete aprobado por el Congreso Nacional a partir del decreto del 20 de diciembre del 2013, a nuestro parecer como Observatorio Económico es una de las medidas de recaudación por falta de fondos del gobierno para financiar muchas actividades en todo el periodo que se va a gobernar, estos 4 años. Nos parece un aumento desmedido, en vista que el proyecto de ley contempla alrededor de 72 productos. A falta de esto no se ha consensuado con sociedad civil para saber si realmente estos 72 productos son suficientes, ¿no?, para satisfacer el consumo de la canasta básica, ¿no? Además, como observatorio se propone revisar realmente la composición de esta canasta básica, para ver si esto reúne las calorías suficientes, ¿no?, porque eso es lo que se mide con una canasta básica, las calorías suficientes y los servicios que puede contemplar el individuo, ¿no?, para satisfacer sus necesidades básicas. Lo que se estima es que este aumento de estas medidas fiscales puede estar alrededor de un 4 o 5% del PIB. Este paquete fiscal, si bien es cierto, analizando una serie temporal desde 1990 a 2013, se prevé que este paquete fiscal es el doble de lo que se aplicó en el ajuste estructural de 1990, que está alrededor del 1.52%. Entonces, en la nueva medida, lo que se propone es que se consensue más, ¿no?, los productos que se van a gravar con el 12%, que es a la población de clase baja media, donde impacta más, ¿no?, que no está en condiciones de pagar ese 12%, mucho menos, un 15%, para poder ampliar. Y al final esos 72 productos no irán a terminar siendo afectados debido a que, por ejemplo, hay un alza de más de 5 lempiras en los combustibles. Sí.
y no irá a afectar eso directamente a la canasta. Sí, correcto. Lo que usted menciona es un doble impacto, ¿no? Porque el consumidor, aparte de que se le está aumentando el valor al combustible, obviamente eso se traduce en un aumento del transporte. Sumado a eso, los costos de energía en el hogar, porque antes se contemplaba un consumo de 150 kilovatios por hora y que beneficiaba a 500,000 familias pobres, ahora se ha reducido a 75 kilovatios por hora, o sea, de 150 a 75, las personas que consuman hasta 75 se les va a conceder el subsidio a energía eléctrica y se les va a hacer una devolución en las agencias bancarias de 120 lempiras, según los medios de comunicación han informado. Además de esto, el impuesto que se le va a poner a la telefonía móvil y a la televisión por cable, al precio del combustible, como ya lo habíamos mencionado, y a los productos de la canasta básica. Entonces, creo que es un impacto muy fuerte, más que todo para los estratos bajo y clase media. ¿Se podía ver no aplicar este impuesto y buscar otras formas de obtener esos fondos? Actualmente es una medida que se ha estudiado, ¿no?, del gobierno de transición para hacerle frente a muchos compromisos financieros que tiene el gobierno. De momento es la medida que debería reformarse, ¿no? Porque a nivel mundial la media es de 36.6 impuestos que pagan las personas a nivel mundial. Nosotros solo pagamos 24. Entonces creo que si nos comparamos a nivel mundial de cuántos impuestos pagamos, creo que no es una medida que esté fuera de lo normal a nivel mundial. ¿Se pudo haber obtenido estos fondos de otra forma? ¿Mejor recaudación fiscal? Está bien lo que usted menciona. Si bien es cierto que eficientar la recaudación ayuda, ¿verdad?, a que los gobiernos puedan obtener mayores ingresos. Eso es una nueva medida que está implementando el nuevo gobierno, ¿verdad?, de sistematizar los procedimientos en la Dirección Ejecutiva de Ingresos para la recaudación y agenciarse de tecnologías de punta, ¿no?, para poder obtener una mejor recaudación e identificar, ¿verdad?, las empresas que evaden estos impuestos. ¿Quiénes siguen siendo los más golpeados con estos impuestos? Pues la clase pobre, ¿verdad?, la clase pobre y pobre extrema, la clase media baja, ¿verdad?, todos aquellos que son asalariados, ¿verdad?, los que son asalariados y que dependen de un salario mínimo. Bien, ese era el análisis que nos hacía María Auxiliadora López del Observatorio Económico. ¿Cómo lo mira usted, don Luis Guifarro, estas palabras? No, coincidimos enteramente. Eso sí, yo quisiera rescatar un poco que, dicho sea de paso, quizá María no profundizó mucho, fue el hecho de la eficiencia por el lado de la recaudación. Algo lograríamos, pero el problema es un problema institucional en el país, que es decir, controlar la evasión y castigar, digamos, el delito tributario, es necesario que el Estado funcione como tal. O sea, que funcione el Poder Judicial, que funcione la parte investigativa, que realmente hayan expertos en derecho tributario. Dicho sea de paso, en el país hay muy pocos expertos en derecho tributario. Entonces, el problema, sí, en efecto, es decir, esquemas que tiendan a eficientar, que mejores sistemas informáticos pueden ayudar, pero el problema pasa también por el aspecto institucional, la debilidad del Estado para hacer que se cumplan las obligaciones tributarias. Ya don Fernando señalaba, hay formas de obtener más fondos sin necesidad de seguir aplicando más impuestos. La evasión fiscal es una de ellas y tenemos empresas de renombre en este país, empresas de personajes hondureños que le deben millones y millones de lempiras al fisco y que con esas personas no hacen absolutamente nada, sino que se van a lo más fácil, a aprobar al Congreso Nacional paquetazos en contra del pueblo hondureño. Y a propósito de lo más fácil que señala usted,
de lo más fácil y de lo más perjudicial para el pueblo es casualmente el impuesto al combustible. Sí. Porque es bien fácil cobrar 5, 4 o 6 cheques mensuales a cada una de las compañías distribuidoras de combustible. Pero el impacto, por ejemplo, que podría tener la lucha abierta frontal contra la corrupción, ese no se plantea. Además, se plantea de una forma aislada medidas puntuales para aquellos funcionarios públicos que no cumplen con sus responsabilidades o con las personas naturales o jurídicas que no tributan. Pero realmente lo que necesitamos es una ley anti-evasión, una ley en contra del delito fiscal, pero no una medida aislada, que indiscutiblemente refleja la continuidad entre la administración Lobo, Hernández, Álvarez y ahora Hernández, Álvarez, Lobo, que es la improvisación. Porque realmente nos encontramos frente a una improvisación y entonces, ¿qué vamos a esperar? Ya hicieron una reforma a esta misma ley vía interpretación, ¿no? Diciendo de que el impuesto se va a cobrar a partir de no sé qué día de la próxima semana, ¿no? Y no esta semana. ¿Por qué? Por los mismos errores en que cae el Estado y el gobierno de aprobarla el 30, decir que entra en vigencia el primero, aprobarla el 26, que entra en vigencia el primero, publicarla con fecha 30, pero venderla hasta el 3 de enero, ¿no? Exacto. Allí ya se entra en una inseguridad jurídica completa, pero puede venir también la reforma por vía fe de ratas o vía el reglamento, porque aquí hemos visto varios reglamentos a leyes de carácter público que modifican sustantivamente lo establecido en la ley. Y por otra parte, es importante retomar el tema de que este es un impuesto indirecto. Y volvemos a lo de la carga tributaria y a quién se está perjudicando más. A la población de menores recursos, a la población que se encuentra en situación de pobreza, que no es pobre, está en situación de pobreza por determinadas políticas públicas y por un modelo económico vigente, no porque ellos quieran estar en situación de pobreza o de pobreza extrema. Ellos quieren y ellas quieren superar esta situación. Yo conozco muy bien a doña Gloria y toda su lucha. Si yo tuve la satisfacción de entregarle la personalidad jurídica a Codeco cuando era ministro de Economía. Y miren, voy a contar por primera vez algo. En Consejo de Ministros presenté un programa de protección al consumidor por 100 millones de lempiras. ¿Sabe cuánto me quería aprobar el ministro de Finanzas de aquel entonces? 5 millones de lempiras. ¿Y sabe qué me dijeron colegas ministros? Ministro, confórmese, del lobo un pelo. No sé a cuál lobo se referían en aquel momento, ¿no? Pero en todo caso, el hecho es de que luchamos y aprobamos los 100 millones para un año. Pero mire, fue un combate con ese ministro de Finanzas para que desembolsara y no quería desembolsar. Y nos costó, ¿eh? Pero bueno, el hecho es de que lo que quiero decir es que la falta de voluntad política para proteger y beneficiar a la población de limitados recursos no se corresponde simplemente a un modelo económico, sino a una correlación de fuerzas políticas. Y mientras Codeco no sea fortalecido, y mientras las organizaciones populares no se fortalezcan, patronatos, sindicatos, organizaciones campesinas, y se compacten en una sola verdadera confederación, en esa medida no van a poder hacer el contrapeso necesario para que sí exista la voluntad política, porque la voluntad política se corresponde a eso, a quién tiene más peso, a quién está mejor organizado, a quién está mejor formado, a quién cuenta con mejores técnicos para que sus propuestas de necesidades, de demanda se conviertan en propuestas técnicas jurídicamente respaldadas, financieramente viables y técnicamente sólidas. De esos 72 productos, ¿a cuánto cree usted que se debe de ampliar de la canasta básica? Bueno, Codeco había hecho un listado, verá, en asambleas que teníamos con las compañeras y compañeros de barrios y colonias, y hicimos un listado de alrededor de 207 productos, ¿verdad? De eso, pues, algunos llegamos a la conclusión, pues, de que cuando se negoció, no se negoció, porque nosotros no negociamos nada, ¿verdad? El hambre del pueblo no se puede negociar, pero sí presentamos y defendimos un listado, es el listado que habíamos hecho con nuestros compañeros y compañeras, y lo defendimos. Y entonces, ya cuando pasó toda esta discusión, todo este análisis de lo que son las exoneraciones, y que ya se hablaba de que se iba a ponerle impuestos a algunos,
cuando se trasladó al Congreso, nosotros estuvimos ahí en algunas reuniones, ¿verdad? Fue ahí que se nos dijo que 193 productos estaban ya salvados, que no iban a pagar este impuesto, ¿verdad? Nosotros nos sentimos tranquilos porque imagínense ustedes, de los productos más esenciales de la alimentación, ¿verdad? Y algo otros productos de aseo también que son una prioridad también, ¿verdad? Entonces, y otros, entonces nosotros nos sentíamos satisfechos. Entonces el listado que ha hecho Codeco era alrededor de 207 productos. Aquí vemos solo 35. Solo 35, en el decreto porque lo 35. demás, sí, porque lo demás solo son frutas y verduras, ¿verdad? Entonces, para llenar el listado de los 72, que está la guayaba, que el repollo, que brócoli, que culantro, que todo eso, ¿verdad? Entonces, llenaron el listado solo de puras frutas y verduras, ¿verdad? Entonces, nos dejaron por fuera la manteca, que el espagueti, las pastas, bueno, todos esos productos, ¿verdad? Que a Natre nos pusieron ahí el azúcar, el arroz blanco, sí, ¿verdad? Que como ahí también hablaban, como pobres siempre nos discriminan, ¿verdad? Eso nos discriminan porque cuando estuvimos en esa discusión también, cuando se habló del arroz, dicen, el arroz miga que les vamos a dejar, dice, pero ese se llama así, dije, porque ustedes piensan que comen arroz precocido, y nosotros pusimos arroz precocido porque de vez en cuando se hace su arrocito para, ¿verdad? En la casa, yo creo que tenemos derecho también, ¿verdad? Todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Nada más que aquí nos han orillado a otras cosas, ¿verdad? A estarnos marginando permanentemente. Entonces, cuando hablamos de eso, dice, no, este arroz no, dice, sino que este sí, ¿verdad? Como sí, la amiga, ¿verdad? Aquí aparece arroz corriente, dice, entre paréntesis, arroz blanqueado sin pulir ni glaciar. Sí, o sea, y también nos dice arroz corriente y entre paréntesis aparece arroz partido. Ajá, entonces el de los pollos, como el de los pollos, sí, así es el que nos vamos a comer ahora nosotros, ¿verdad? Y ese era el que estaba originalmente en la lista. Solo es que ahí empieza el problema, que la lista original solamente era de 30 y tantos productos, y de repente aparece en la Gaceta publicado los 72. Sí. ¿Quién la modificó? No se sabe. Y eso es parte de la inseguridad jurídica y de la ingobernabilidad de nuestro país. Los poderes del Estado no cumplen la competencia que les corresponde conforme a la doctrina jurídica de la división de poderes y de complementariedad. Pero algo más grave, la privatización de la recaudación. ¿Qué me parece si me lo explica después de la pausa? Porque nos tenemos que hacer esta nueva pausa y al retorno vamos a continuar abordando este tema. Ya regresamos. Con un 16 de tu respeto pintamos una sonrisa en cada niña y mujer de este país. Con un 16 de tu solidaridad ponemos color en cada uno de nuestros corazones. Cada caso de violencia contra mujeres y niñas debe ser denunciado, investigado y juzgado con transparencia. El silencio y la tolerancia contribuyen a la impunidad y a que se desvanezcan la dignidad, la fe y hasta la vida de miles de hondureñas. Con un 16 de tu responsabilidad rescatemos la alegría. Dame un 16 de paz y di no a la violencia contra mujeres y niñas. Mami, ya me voy. Todo va a estar bien, no te preocupes. Voy a tener una vida mejor. Las falsas promesas destruyen tu vida. Muchos son esclavizados, vendidos por sexo, secuestrados para extraer sus órganos vitales. Denuncia al 911 a quien te haga ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICED y este medio de comunicación.
Estábamos revisando el listado de productos y son bien específicos en aquellos cuales quedan exentos de los impuestos. Por ejemplo, es sal común yodada, frijoles cocidos enteros o molidos, preparados artesanalmente sin preservantes, acondicionados para la venta al por menor sin congelar. Y también los congelados, porque es de frijoles cocidos enteros o molidos preparados artesanalmente sin preservantes, acondicionados para la venta al por menor congelados. Tortillas de maíz a granel o en bolsa, pan blanco redondo, o sea que hay pan blanco largo también, ¿verdad? Y ese sí queda grabado. Azúcar de caña blanca, azúcar de caña morena, manteca comestible de origen vegetal, harina de maíz, harina de trigo. El aceite sí está grabado entonces también. Sí. O sea, ya es un lujo también comer con aceite. Con aceite. Bueno, de las carnes solo aparece la costilla de res fresca o refrigerada, el tajo de res fresco o refrigerado, la costilla de cerdo fresca o refrigerada, la carne de pollo entero fresco o refrigerado, el pescado blanco entero fresco o refrigerado, la leche natural de vaca, leche pasteurizada envasada, leche entera en polvo envasada, para la venta al por menor. Son como bien específicos al momento de mencionar un producto, ¿no? Así es, sí, está bien especificado ahí los productos, ¿verdad? Por eso le decía yo, por ejemplo, en el arroz, ¿verdad? Nos pusieron lo peor, ¿verdad? Ya está ahí especificado de que no va a pagar ese impuesto, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, pues imagínese con todas, porque no solo es esa exoneración que nos dejaron 72 productos, sino que todo el paquete de medidas, pues que de todas maneras los empresarios nunca van a quedar con eso, ¿verdad? Lo trasladan directamente a nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a tener que estar luchando permanentemente, ¿verdad? Para ver de qué manera se deroga ese y si se van a tomar medidas que se tomen pero consensuadas, porque aquí hay tantas injusticias, tantos privilegios. Imagínense los grandes salarios que tiene, que no contrasta un salario de una persona que gane 80.000, 100.000 empiras con uno que gane, que ni el salario mínimo le dan, 5.000 empiras, imagínese usted, ¿verdad? Entonces, todos los viajes que hacen los funcionarios públicos o los diputados o a los de la empresa privada que se llevan a pasear también, ¿verdad? O quizá de algunas ONGs o organizaciones, todos los dineros deberían de estar en proyectos directamente para la juventud, para las mujeres, ¿verdad? En los barrios y colonias o en muchas aldeas, ¿verdad? A nivel de todo el país, ¿verdad? Que hay tanta necesidad, pero como aquí, la verdad es que no se conoce la necesidad, los políticos no conocen, ellos solo llegan y dicen, deme el voto. Pero no le interesa, ¿verdad? Si entrar a una casa, si se le moja la casa, que si tiene de tierra el piso, o si van a la escuela, o si tiene una vivienda que es propia. Bueno, a ellos no les interesa nada, solo llegan directamente, deben el voto, ¿verdad? Eso es todo lo que les interesa. Entonces, al momento de hacer todo esto, ellos o ignoran o es que solo piensan en sus propios intereses, ¿verdad? O intereses de unos pocos privilegiados desde siempre, ¿verdad? Y en detrimento de nuestra economía, porque nuestra economía ya realmente ya no ajusta completamente. Don Luis, ¿dónde está la solución de esto? Mire, yo sostengo, siempre he dicho, de que por una parte es necesario que exista un Estado fuerte para que realmente este Estado fuerte haga valer los principios en que se cimenta la democracia. Pero un Estado permisivo que, es decir, prohija la perpetuación de poderes, es decir, tradicionalmente constituidos, y que son los que al final terminan por tener el poder real, entonces definitivamente esa democracia, pues obviamente se debilita. Yo pensaría de que, tal como lo dijo, yo soy abogado, y en efecto los pilares, nosotros somos un Estado joven en cuanto a democracia, y que emergemos pues a partir de 1982 con la nueva constitución, con la constitución actual que tenemos. Y si uno ve esa constitución, pues obviamente
se alimenta, o sea, tiene una parte dogmática esa Constitución y una parte orgánica. La parte dogmática tiene que ver con, decir, la adopción que nosotros hacemos de los principios eminentes de la libertad, ¿verdad? De la libertad en cuanto de los derechos personales, de los derechos humanos y de la libertad, entendiendo también la libertad económica. Pero el problema es que en la práctica un Estado, el Estado que tenemos nosotros, no se ha cimentado en que haya un respeto y que los poderes haya relacionaciones de complementariedad y no subordinación de un poder sobre el otro. El punto es entonces que siendo así, nosotros tenemos una institucionalidad muy endeble. Es decir, que tenemos nosotros una Corte Suprema de Justicia que es electa, es decir, que es nombrada por un poder del Estado, y que tenemos también el Tribunal Superior de Cuentas, que también es electa es nombrada, perdón, por el Congreso Nacional, y tenemos también la misma Fiscalía, que también es nombrada por el Congreso Nacional. Esto ha conducido a que en la práctica, es decir, tengamos que estos órganos son inoperantes, pues. Recién yo estoy viendo algunos atisbos de esperanza con lo que está ocurriendo con la judicatura, el Consejo de la Judicatura, que para nosotros es inédito que ya estén pues investigando la conducta de ciertos jueces. Pero decir, instituciones, vaya, nosotros tenemos que desde que entró en vigencia la Constitución, la Superintendencia de Sociedades Mercantiles hasta el día de hoy no ha sido creada. No existe. No existe. Para el caso de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que nació también con esa Constitución, fue creada 14 años después, hasta el 96, que se creó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces, pero la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, que por ahí existiría un órgano capaz de ejercer control, ¿verdad?, sobre las sociedades mercantiles, hasta el día de hoy no existe. De manera pues que, y al final uno dice, bueno, pero si existiera la misma situación, producto de que hemos fomentado una corrupción, pues la misma situación existiera. Pero entonces lo que al final nos lleva es, bueno, ¿y qué Estado estamos nosotros? Es decir, ¿o qué Estado hemos logrado consolidar a lo largo de estos años de historia democrática, después que salimos de la dictadura militar? Es sencillamente, yo diría, un Estado que ha sido, más que todo, ha actuado para siempre perpetuar el privilegio de ciertos sectores de poder, que son los que han sido los tradicionalmente dominantes en el panorama político y económico del país. Don Fernando, usted nos decía de ese tema preocupante. Háblenos un poco más, por favor. Sí, la realidad es que se están dando los pasos que iniciaron con conversaciones hace unos 6 meses para privatizar la recaudación tributaria. Y eso es sumamente delicado. Al igual que es sumamente delicado que se establezca vía ley un golpe a lo que es el concepto de caja única de captación de los recursos tributarios de la población y en general de todos los tipos de impuestos. En este caso, la ley que se aprobó en el Congreso ya otorga, por un lado establece Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema con un monto de 4.500 millones para beneficiarios del programa Bono 10.000 y otros proyectos y programas sociales impulsados por la Presidencia de la República o la Secretaría de Estado que designa el Consejo de Ministros. Esto es sumamente delicado porque es una asignación más que se establece sin la revisión anual correspondiente y de la medición de impacto. No ha habido ninguna evaluación ex post del impacto verdadero, real, del bono 10.000.
Y sin embargo aquí ya se está institucionalizando y con recursos externos. Ya se tienen aprobados 100 millones de dólares solamente para esto, que nos va a tocar pagar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero por otra parte, en lo que se refiere al 50% del impuesto sobre el incremento del valor del patrimonio de propiedades inmuebles o plusvalía, se establece ya que va a ser Coalianza quien va a establecer los mecanismos de administración de estos recursos. Y entonces eso es sumamente delicado, porque sabemos, es público conocimiento, de que Coalianza está apoyando una serie de operaciones de concesionamiento de obra pública en base a su ley de creación, que por otro lado irrespeta otras normas jurídicas. La ley de Coalianza establece claramente que no debe cumplir Coalianza con las normas establecidas en la ley de contratación del Estado, y que el presidente de la República puede usar una lista corta para recibir las ofertas de las empresas que quieren hacer un proyecto o explotar un recurso natural del país, y también que puede acortar los plazos para recibir esas ofertas. Entonces estamos concentrando demasiado poder político en Coalianza, y que no sabemos, por otra parte, si eso puede dar lugar a una lucha entre grupos de poder económico. Aquí indiscutiblemente hay grupos de poder económico que algunos tienen algunos rasgos muy particulares que se originaron con la llegada de las compañías bananeras, y ellos vinieron paralelamente y se fueron desarrollando conforme iban avanzando las compañías bananeras por el territorio nacional, de diferente rasgo, y por otra parte grupos históricos. ¿Qué lucha se estará dando en estos momentos que todavía no adquiere una fisonomía totalmente clara, evidente y pública, pero que hay pasos de animal grande ahí en esas luchas de poder económico? Indiscutiblemente que la hay. Y por eso la figura de fideicomiso se está desarrollando y se está manejando cada día más, y es Coalianza el principal actor protagónico de donde se constituyen esos fideicomisos. Tenemos 2 minutos para cerrar el programa. Sus palabras finales, don Luis. Mire, con estas medidas uno ve de que en efecto yo he estado analizando un poco lo que se ha dicho de que este Congreso carece de legitimidad para haber aprobado estas medidas. Sí, comparto eso, pero de que sean ilegales no. Tiene las competencias, sí. El Congreso tiene las competencias. Sí, porque estas medidas van a tener un impacto que va a ser a partir de ahora hacia adelante. Sí. Entonces, si las medidas van a tener un impacto de ahora hacia adelante, pues obviamente quien devenía legitimado para haberla aprobado era el nuevo Congreso, porque son de ahora hacia adelante. Pero ni modo, ya se hizo. Hay algunas cuestiones aquí en la ley que faltaría espacio para definir, es decir, para discutir y analizarlas, porque no se sigue el principio del hecho imponible en algunos artículos de la ley. O sea, digo hecho imponible, es el hecho generador del tributo. El tributo genera cuando tiene una percepción real de un ingreso. Para el caso, el artículo número 11, que habla del impuesto al incremento del valor de las propiedades de la plusvalía. No se sigue el principio de la percepción efectiva del valor. El artículo 43, que habla de los préstamos que el Banco Central le otorga al gobierno, y que por la ley del Banco Central, párrafo 3 del artículo 40, dice que se deben cancelar en el mismo periodo. Pero acá ya dice que se van a pagar con bonos. Ahí no hay pago. El punto es que yo no sé si aquí no hubieron, es decir, personas versadas en derecho, pero cuando usted le dice que le voy a pagar con bonos, ahí no hay pago. Lo que ha hecho una sustitución de un documento de deuda, pero no hay pago real. Así es. Muchísimas gracias, don Luis, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, don Fernando. A usted también, Gloria, por estar con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de A Fondo, este espacio diseñado para discutir y abordar los temas de país. Con permiso.